Buenas tardes, David, ¿cómo va todo por ahí? Muy bien, Ismael. Muy bien, muchas gracias. Bueno, me alegro que estés bien por aquí. Entonces, no todo el mundo anda bien. Acabo de ver que un Colin Powell, un general de aquí, que dirigió el Sí, departamento, se murió para acá y tenía todas las vacunas y todo. Entonces, imagínate. Pero bueno, murió por el coronavirus. sí por el coronavirus, a pesar de que tenía las vacunas. Eso es lo más Ah, preocupante. me acabo de enterar ahora. Entonces, mira, déjame presentarte a nuestros radios oyentes. Hoy tenemos con nosotros a David Rey Fernández, que es de Ferrol, La Coruña, en España. Nació en el 1985. Como es bastante joven, todavía no miente sobre su edad. Es escritor, licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela y abogado. Ha trabajado como analista de jurisprudencia y desde el 2010 dirige su propio despacho de abogado. Ha publicado hasta la fecha la novela La Noche Grita y los libros de poesía Alas de una alondra madrugando y Los contornos ardientes de la tierra, por los que ha recibido diversos premios y reconocimientos. Y óyeme, David, primero que todo, dime cómo empezaste a escribir. Bueno, pues yo empecé a escribir no desde muy pequeño, de niño. No recuerdo, a lo mejor, pues no sé, desde que tenía. Cuando empecé a escribir, o sea, cuando aprendí a escribir, ya casi empecé a escribir. Escribía cuentos que se me ocurrían y historias de miedo a veces y cosas así. Y desde que tengo uso de razón, la verdad es que no sé, desde muy pequeño. Ok, sí, hay mucha gente que empieza muy pequeño. Yo empecé pequeño, pero no tan pequeño, ¿no? Óyeme, y tus libros, es decir, La Noche Grita, que esto es la novela, que creo que es el más reciente libro que has publicado. ¿Qué me Sí. puedes decir de este libro? Bueno, desde el punto de vista formal, el narrador es el protagonista, está en primera persona, ¿Mm? y es un hombre que él escapó de la ciudad, se fue a vivir al campo, porque tiene un problema, que es que él tiene una capacidad auditiva por encima de lo normal, que le hace percibir los sonidos y los ruidos que hay de una manera muy intensa, hasta el punto de que le impiden llevar una vida normal. Entonces, claro, él tiene que marcharse de la ciudad. Es algo que le pasa desde que nació, pero que digamos que él pudo controlar un poco, pero pues debido a problemas que tuvo él en su vida, se ve que ese problema auditivo que él tiene pues se le exacerbó. Y bueno, digamos que esto es un símbolo todo. El ruido, el tema esencial de la novela es la violencia y la soledad. Entonces él está en su casa y claro, está escuchando todo, pero al mismo tiempo está completamente aislado porque no puede hablar con nadie, porque le molesta hasta moverse, le molesta el sonido de su cuerpo, le molesta todo. Y el ruido es un símbolo de la violencia ambiental que tenemos en nuestras sociedades. Nuestros antepasados estaban acostumbrados a una violencia más expresa. Por ejemplo, si tú estás en una guerra, pues está claro, ¿no?, donde el clima de violencia que hay, pero digamos que es una violencia más física. Y en las sociedades, en las democracias occidentales, donde hay una situación de paz, parece que hay paz, pero yo percibo que existe como una violencia ambiental, una violencia soterrada. La gente desconfía los unos de los otros, unos desconfían de los vecinos, por las noches la gente tiene miedo de ir por las calles, tiene miedo de las sombras en las esquinas, en los callejones, hay una violencia intrafamiliar en muchas familias, hasta hijos que agreden a los padres, los alumnos que agreden a los profesores, bueno, en fin, hay una violencia constante y permanente en la sociedad. Y en la novela, digamos que el ruido en parte es un símbolo de esta violencia, porque claro, el ruido es invasivo, el ruido es algo que te ataca, y el ruido es algo que se produce también porque los objetos chocan entre sí y se enfrentan.
Entonces es un tema fundamental el de la violencia, y el ruido actúa como símbolo y como motor de la novela en este sentido. Luego también funciona en otro plano, un plano más profundo, una lectura más profunda, el ruido como símbolo del ruido de la mente, que nos impide tener una tranquilidad y una paz mental, pero bueno, digamos que esa sería una lectura más profunda, y la otra es la más evidente y la que está en un nivel más superficial. Y nada, pues este hombre, él intenta eso, pues estar allí en la casa y que no lo vengan a molestar, pero la novela se desarrolla en verano, y entonces los niños del pueblo que están de vacaciones pues van allí a jugar delante de su casa, y pues los juegos que tienen los niños, ¿no? Pues un poco se pelean entre ellos, y hay allí un niño que es el niño del pelo rojo. Claro, él no sabe los nombres de los niños, y como es el narrador, pues él se refiere a los niños pues él ve el pelirrojo, pues el niño del pelo rojo, no sabemos cómo se llama, que es un poco el que dirige al grupo, y lo dirige hacia un camino también de violencia. Hay entre los propios niños se aprecia como una especie de jerarquía en la que él es el que los lleva por donde quiere, y los niños, pues digamos que cada vez van adueñándose más del terreno frente a la casa del señor, hasta el punto de que llegarán pues a haber un enfrentamiento ahí muy importante, pero bueno, no lo voy a contar porque digamos que es parte del argumento, ya bastante conté, si no luego pues no voy a contar todo el libro. Pero bueno, digamos que Bueno, para tener una idea del argumento de la Noche Grita, ¿no? En parte es parte de la violencia que nos rodea, y a la vez la parte de la soledad que nos rodea también, porque hoy estamos mucho más alejados de muchos de nuestros seres. La vida moderna es así, complicada. Exacto, y por eso aquí también lo del ruido, por eso me interesó, dije yo, esto creo que es un buen símbolo, porque lo que acabas de decir tú, estamos muy aislados, más aislados que antes, ¿verdad? Que los vecinos, ahora uno no sabe ni los nombres del vecino de al lado, no sabe ni cómo se llama, el de la puerta de enfrente. Exacto. Pero, y antes no, antes la gente se conocía, se preocupaba. Esto que pasa ahora de que una persona se muere en su casa y la encuentren pues al mes o así y nadie se entera, esto antes no pasaba. Entonces, sin embargo, nunca hemos estado tan comunicados, en teoría, con los teléfonos móviles. Tú y yo, que ahora estamos aquí hablando a través de esta aplicación, ¿verdad? Y tú ahí en Miami, yo aquí en Galicia, nunca hemos tenido tanta posibilidad de conectar, y nunca hemos estado tan conectados potencialmente, y tenemos todo el rato, sabemos lo que pasa en todas partes del mundo, sabemos lo que pasa en cualquier sitio, nos enteramos por internet enseguida, pero al mismo tiempo nunca hemos estado tan solos. Entonces lo mismo le pasa al protagonista. El protagonista percibe todo lo que pasa a su alrededor porque tiene esta capacidad de oír todo con esta claridad, pero esa capacidad de oír todo hace que al final todo lo que se escuche sea ruido, que no sea capaz de desentrañar lo que se está escuchando, y que al final ese ruido, en vez de hacer que él esté más en contacto con los demás, le obliga a él a aislarse y al no tener contacto con los demás. Entonces también funciona como símbolo en este sentido, porque creo que efectivamente es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro tiempo, que es el aislamiento que tenemos las personas, los solas que estamos, en una soledad no querida, no en la soledad buena, ¿no? Que también esa está bien, lógicamente. Sí, estamos comunicados, altamente comunicados, pero estamos también dentro de una soledad, mucho altamente sola. Es nuestros tiempos un poco complicaditos, sí. Entonces, óyeme, aparte obviamente, tu novela La Noche Grita tiene un argumento, complejo, para decirlo simple, ¿no? Pero también has escrito libros de poesía, Las alas de una alondra madrugando y Los contornos ardientes de la tierra. Y sí. ¿Qué me dices de ellos? Pues si uno lee la poesía y lee la novela, le parece que no es el mismo escritor, en el sentido de la visión del mundo. Yo digamos que, para no repetirme,
lo que hago, pero no es algo tampoco que haga porque yo quiera, sino es que me sale así. Cuando escribo como poeta, mi visión de la vida es una visión mucho más positiva. Digamos que me centro más en las cuestiones metafísicas, por así decirlo, para que nos entendamos. Es decir, en lo que es menos aparente, en la belleza, en el espíritu, no tanto en la cotidianidad de la vida, sino en lo que trasciende a la vida que vemos todos los días. No sé si me estoy explicando muy bien, pero bueno. Quiero decir que en una me ocupo más del espíritu y de todo lo que tiene que ver con el espíritu y de todo lo que trasciende las cosas malas de la vida, y en la prosa digamos que tengo una visión más de lo que se aprecia a simple vista, más materialista, más realista, más de la realidad material. Sí, Claro, es decir, el realismo y la poesía siempre hay una distancia, ¿no? Siempre hay una distancia. Y mucho más en nuestra época, que como habíamos estado hablando, es una época donde la violencia y la complejidad pues no ha desaparecido, sino más bien ha aumentado a pesar de todos nuestros adelantos, ¿no? Y David, pero háblame ahora, quisiera que me hablaras de tus planes futuros. Bueno, pues yo, a ver, como dijiste al principio, claro, yo soy abogado, entonces yo me ocupé mucho pues de montar mi despacho y de encarrilar eso bien, y entonces yo estuve muy volcado. Yo seguía escribiendo, pero no estaba tan pendiente de publicar lo que yo escribía. Digamos que a mí lo que me interesaba era continuar leyendo, continuar escribiendo, continuar haciendo mi obra, y a nivel externo pues trabajar más en lo del abogado y todo esto. Y ahora que eso ya lo tengo más encarrilado, ahora me estoy ocupando más de sacar mi obra a la luz, porque yo tengo muchísimos libros ahí que están inéditos y que los iré sacando pues en estos meses, poco a poco, pues iré sacándolos. Oh. Y ese es el proyecto que tengo yo ahora. ¿Y los libros tuyos inéditos son de narrativa o de poesía? Pues tengo uno de relatos, y luego los demás son todos de poesía. Esos terminados. Luego tengo la idea de una novela, pero claro, una cosa es la idea, ¿verdad? Tú que eres escritor, pues una cosa es la idea, ¿no? Tenemos ideas, pero bueno, luego hay que escribir. Sí, pero, ya es un poco más difícil. Bueno, terminado, tengo uno de relatos y luego los demás de poesía. Y de poesía tengo otros 10 libros más que no están publicados. Wow. Y los tengo que ir sacando. Sí, los tengo que ir sacando porque si no los propios libros se me van a revelar aquí y me van a decir, oye, pero que queremos tomar un poco de vuelo, que estamos aquí en el cajón y a ver si nos lee alguien. Va a empezar a hacer ruido. Bueno, claro. Claro, oye David, indudablemente, bueno, tú eres un escritor que más bien estás empezando. Y a pesar de estar empezando, pues ya has caminado un tremendo trecho, ¿no? Entonces, es decir, en lo publicado y lo no publicado. Indudablemente que yo creo que sí, que delante de ti hay un camino dentro de la literatura, ¿no? Y entonces de eso no hay duda. Entonces, y claro, la novela La Noche Grita, yo pienso que debe de empezar ¿Cuándo fue que la publicaste? Pues fíjate, en septiembre, yo no sé cuándo salió, si fue el 14 de septiembre o algo así de este año. Bueno, no, eso hace un mes solamente, eso como quien dice está recién nacida. Sí. Bueno, es una novela, La Noche Grita, que tiene que ir caminando, indudablemente tiene un tema complejo, no es una novela simple, y que va a ir caminando, estoy seguro, a medida de que se le vayan haciendo, es decir, más reseñas y que vaya circulando más, ¿no? Entonces, un mes en una novela no es nada, imagínate. Yo el otro día estaba leyendo de nuevo
el Ulises de Homero. ¿Contra cuántos años tiene el Ulises de Homero ese? Pues, no son como 2000 años por ahí. y sigue vigente. El siglo VII antes de Cristo, no, octavo. Bueno, no se sabe muy bien, porque tampoco se sabe muy bien quién fue Homero, ¿verdad? Pero creo que era el octavo antes de Cristo, o sea que... bueno, sí, bueno, más o menos, bueno, Homero, es decir, su Ilíada y su Ulises, Sí. entonces, De hecho, perdona que te interrumpa, el protagonista de mi novela, de esta novela, se llama Odiseo. como la Odisea como Ulises, como la Odisea, Se llama Odiseo Ruiz, claro, no es una casualidad que se llame Odiseo, porque digamos que es un héroe, pero un héroe, no un héroe en una batalla, sino una persona que intenta resistir en la vida, ¿no? Y nada, perdón que te interrumpí, dime. No, era eso precisamente que quería decirte, es decir, el Odiseo, Ulises, por acá se llama Ulises más que Odiseo, ¿no? Pero bueno, Odiseo y Ulises, pues, sí, yo sé, de Homero, pues fue hace ya un par de milenios y la violencia y la guerra sigue presente. Sí. Entonces, a pesar de haber caminado un montón de tiempo en esos 2000 años, ¿no? O sea que, aunque parezca que las cosas han cambiado, oye, no han cambiado tanto. Ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Entonces, pero bueno, esperamos en algún momento poder darle un vistazo a La Noche Grita más cercano. Y estoy seguro de que vas a continuar tu carrera de escritor, que la has empezado, pero ya tienes un gran motor detrás de ti. David, ¿algo ya para despedirte de nuestros radioescuchas? Nada, simplemente daros las gracias y a ti personalmente por darme esta oportunidad y por la entrevista y por este rato tan agradable. Ok, bueno, óyeme, David, me saludas a Odiseo cuando te lo tropieces, ¿ok? Muy bien. Ok, bueno, nos vemos. Bye bye.